Estás a punto de escuchar un audiolibro pensado para disfrutarse sin prisas. Puedes escucharlo mientras conduces, descansas o realizas otras actividades del día a día. Deja que la pantalla pase a un segundo plano. Este es un contenido para escuchar, relajarte y aprender. Ponte cómodo. Empezamos. Capítulo 4. Cuando el miedo se extendió. Durante años el sistema financiero había funcionado sobre una base frágil pero invisible. Mientras los precios subían, nadie hacía demasiadas preguntas. Pero cuando comenzaron a bajar, el silencio se transformó en miedo. Los impagos de hipotecas dejaron de ser casos aislados. Se multiplicaron. Y pronto quedó claro que el problema no estaba limitado a unas pocas familias. Las pérdidas empezaron a aparecer en los balances de los bancos, al principio de forma discreta, pequeñas correcciones, anuncios confusos, notas a pie de página que casi nadie leía. Pero detrás de esas cifras había una realidad inquietante. Nadie sabía cuánto valían realmente los activos que tenían en cartera. Los productos financieros basados en hipotecas habían dejado de tener un precio claro. Ya no se compraban, ya no se vendían. Y cuando un activo no tiene precio, se convierte en una amenaza. Los bancos empezaron a desconfiar unos de otros. Si nadie sabía a quién estaba expuesto, nadie quería prestar dinero. El mercado interbancario, el sistema nervioso de las finanzas modernas, comenzó a paralizarse. El miedo se propagó más rápido que cualquier modelo matemático. Bancos de inversión, que durante años habían parecido invencibles, empezaron a mostrar grietas. Fondos de inversión bloquearon retiradas. Entidades históricas anunciaron pérdidas que nadie esperaba. Y, por primera vez, una palabra empezó a circular en despachos y titulares de todo el mundo: contagio. Lo que había comenzado como un problema inmobiliario en Estados Unidos se estaba transformando en una crisis financiera global. Pero aún faltaba el momento decisivo, el instante en el que el sistema dejaría de tambalearse y empezaría a caer. A continuación veremos cómo los primeros gigantes financieros comenzaron a derrumbarse y cómo una decisión concreta cambió el rumbo de la historia para siempre. Capítulo 5. Los primeros en caer. Cuando el miedo se instaló en el sistema ya no bastaban los comunicados tranquilizadores. Las cifras empezaron a hablar con demasiada claridad. Algunos bancos habían acumulado una cantidad de riesgo muy superior a lo que podían soportar. Durante años habían apostado por productos financieros complejos, convencidos de que eran seguros, respaldados por calificaciones excelentes y modelos matemáticos sofisticados. Pero ahora nadie quería comprarlos, y si no podían venderlos tenían que reconocer las pérdidas. Los primeros en sufrirlo fueron los bancos de inversión más expuestos al mercado hipotecario. Entidades históricas con décadas de prestigio empezaron a anunciar resultados desastrosos. Los beneficios desaparecieron, las pérdidas se acumularon y la confianza, el activo más importante del sistema, comenzó a evaporarse. Los clientes institucionales retiraban su dinero, los socios exigían explicaciones y las acciones se desplomaban en bolsa. Cada día traía un nuevo rumor, cada semana una nueva entidad en problemas. El sistema financiero funcionaba como una cadena. Cuando un eslabón se debilitaba, la tensión se transmitía a todos los demás. Los bancos dejaron de prestarse dinero, las líneas de crédito se cerraron, y empresas que dependían del financiamiento diario empezaron a quedarse sin liquidez. La crisis ya no era teórica, era operativa. Aún así, muchos seguían convencidos de que el problema podría contenerse, que bastaría con rescatar a unas pocas entidades, que el mercado se estabilizaría por sí solo. Pero esa confianza también estaba basada en una suposición peligrosa, que siempre habría alguien dispuesto a salvar a los que caían. Y muy pronto esa suposición sería puesta a prueba de la forma más brutal posible. A continuación veremos qué ocurrió cuando uno de los mayores bancos del mundo no fue rescatado, y cómo esa decisión desató el pánico definitivo. Capítulo 6. El día que el sistema se detuvo. En septiembre de 2008 el sistema financiero llegó a un punto sin retorno. Durante meses los problemas se habían contenido con parches, rescates discretos y declaraciones tranquilizadoras. Pero esa semana todo cambió. Uno de los mayores bancos de inversión del mundo se quedó sin financiación. Lehman Brothers.
Durante años había sido un símbolo del poder de Wall Street. Más de 150 años de historia, miles de empleados, conexiones en todo el sistema financiero. Y de repente, nadie quiso salvarlo. El gobierno de Estados Unidos tomó una decisión histórica. No habría rescate. La quiebra de Lehman no fue solo la caída de un banco, fue una señal, un mensaje brutal para todo el sistema. Nadie era intocable. El impacto fue inmediato. Los mercados se desplomaron. Los bancos dejaron de prestarse dinero por completo. Empresas perfectamente viables no podían financiar su actividad diaria. El crédito, el combustible de la economía moderna, se evaporó. El pánico se extendió más rápido que cualquier crisis anterior. Inversores vendían a cualquier precio. Fondos quebraban. Gobiernos de todo el mundo se reunían de urgencia para evitar un colapso total. En cuestión de días, la crisis financiera se convirtió en una crisis económica global. El mito de la seguridad había desaparecido, y lo más inquietante era que nadie sabía hasta dónde podía llegar la caída. Para evitar el colapso completo, los gobiernos tuvieron que intervenir de una forma sin precedentes. Rescates masivos, nacionalizaciones, billones de dólares inyectados en el sistema. El capitalismo, tal y como se entendía hasta entonces, había necesitado ser salvado de sí mismo. Pero la factura no desaparecería, solo cambiaría de manos. En el siguiente bloque, veremos cómo estas decisiones trasladaron el problema de los bancos a los estados, y por qué las consecuencias de aquella crisis siguen marcando el mundo en el que vivimos hoy. Si este contenido te está aportando valor, suscríbete al canal. A ti publicamos audiolibros completos en español para escuchar sin prisas, mientras conduces, descansas o haces tu día a día. Suscríbete y continúa aprendiendo.